¿Qué harías si supieras que tu armadura es impenetrable? ¿Cómo lucharías si creyeras que eres invencible? Los tripulantes alemanes de los tanques Panther lo sabían. Habían sido entrenados para confiar en una verdad absoluta. Ningún tanque estadounidense podía atravesar su armadura frontal ni a 1000 metros, ni a 500, ni siquiera a quemarropa. Era más que confianza. Era certeza táctica. Era doctrina militar. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Pero el 19 de septiembre de 1944, en los campos envueltos en niebla, cerca de Harcourt, Francia, esa certeza se desintegró en un instante de metal fundido y tungsteno. 6 proyectiles. Eso es todo lo que tenían los tripulantes del Sherman. 6 balas especiales escondidas en sus bastidores de munición. 6 oportunidades para reescribir las reglas de la guerra blindada. Los alemanes nunca las vieron venir. No sabían que la industria estadounidense había logrado lo imposible: convertir un tanque mediano en una amenaza letal contra la armadura más avanzada de Alemania. No sabían que el tungsteno, ese metal escaso y precioso, estaba a punto de destruir su superioridad psicológica. Esta es la historia de cómo la munición de alta velocidad GBAP transformó no solo el combate de tanques, sino la mente de los hombres que luchaban dentro de ellos. Y comenzó con una niebla, un Panther confiado y un disparo que nadie esperaba. Acto 1. El problema. 19 de septiembre de 1944. Los campos cubiertos de niebla cerca de Harcourt, Francia. El primer teniente Merwin Menn, del 37 grado batallón de tanques, se aferraba al borde de la torreta de su Sherman mientras su artillero miraba a través del periscopio, escaneando el terreno envuelto en bruma. Les habían advertido sobre los Panthers, los temibles tanques alemanes cuya armadura inclinada había demostrado ser casi impenetrable contra los proyectiles estadounidenses estándar. Lo que Menn y su tripulación no sabían era que, ocultos en su bastidor de municiones, había 6 proyectiles que reescribirían el cálculo táctico de la guerra blindada. 6 rondas 90 y 3 de alta velocidad perforantes, cada una con un núcleo de carburo de tungsteno capaz de transformar su Sherman mediano en lo que los tanquistas alemanes llegarían a temer como una amenaza inesperada. El impacto psicológico de esta munición resultaría tan devastador como su poder de penetración, destrozando las suposiciones alemanas sobre las capacidades de los tanques estadounidenses y forzando una reevaluación completa de la invulnerabilidad del Panther. Acto 2. El origen del dilema. La historia de cómo un tipo especializado de munición alteró el equilibrio de la guerra blindada no comienza en los campos de batalla de Francia, sino en los campos de prueba e instalaciones industriales de Estados Unidos, donde metalúrgicos e ingenieros balísticos trabajaban contrarreloj para resolver un problema que amenazaba con socavar las operaciones blindadas estadounidenses en Europa. A principios de 1944, el ejército de Estados Unidos enfrentaba un dilema que los planificadores militares no habían anticipado. El tanque M4 Sherman, columna vertebral de las divisiones blindadas estadounidenses, se encontraba con tanques alemanes que no podía derrotar de manera confiable desde el frente. El Panther, la respuesta alemana al T-34 soviético, combinaba un poderoso cañón de 75 mm de alta velocidad con una placa Glacis de 80 mm inclinada a 55 grados, creando un grosor efectivo de aproximadamente 140 mm que resultó casi impenetrable para los cañones de tanques estadounidenses. La inteligencia estadounidense había subestimado tanto la cantidad como la calidad de los Panthers
que serían desplegados. Para junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, el 38% de los tanques alemanes en el teatro eran Panthers. No el puñado predicho, sino cientos de estos tanques medianos avanzados, a menudo tripulados por soldados inexpertos, pero protegidos por una armadura que los cañones convencionales de tanques estadounidenses no podían penetrar frontalmente. El cañón M3 de 75 milímetros que armaba a la mayoría de los Shermans en Normandía no podía penetrar la armadura frontal de un Panther a ningún alcance. El proyectil simplemente rebotaba en la placa glacis inclinada, dejando a la tripulación del Sherman vulnerable al fuego de retorno del poderoso cañón del Panther, que podía destruir un Sherman desde más de 2,000 metros. Incluso el cañón Muno mejorado de 76 milímetros, que comenzó a llegar a las unidades en julio de 1944, luchaba contra la armadura del Panther. Usando proyectiles estándar perforantes encapsulados en 62, el 76 milímetros podía penetrar 109 milímetros de armadura a 1,000 metros con 0 grados de oblicuidad. Esto era suficiente contra el Panzer IV y muchos cañones de asalto alemanes, pero la armadura frontal inclinada del Panther permanecía efectivamente inmune. El 76 milímetros podía penetrar el mantelete del cañón del Panther, pero solo a distancias extremadamente cortas, típicamente bajo 100 metros, una distancia en la que las ventajas del Panther en potencia de fuego hacían que el enfrentamiento fuera suicida. El problema no era el cañón en sí, sino la munición que disparaba. Acto 3. La solución llega tarde. El despliegue del cañón de 76 milímetros en sí mismo había sido una saga de vacilación burocrática y reconocimiento tardío. Los primeros M4 Shermans que montaban el cañón Muno de 76 milímetros salieron de las líneas de producción en enero de 1944. Estos M4A1 76 Shermans llegaron a Gran Bretaña el 10 de abril de 1944 con 130 tanques entregados para prepararse para la invasión de Normandía. Sin embargo, a pesar de su disponibilidad, los comandantes estadounidenses se negaron a desplegar estos tanques mejorados el día D. Las razones fueron múltiples. Las tripulaciones carecían de tiempo de entrenamiento adecuado en el nuevo sistema de armas. Las preocupaciones logísticas sobre mantener dos tipos diferentes de munición complicaban la planificación del suministro. Más críticamente, los comandantes creían que el cañón de 75 milímetros demostraría ser adecuado para la oposición esperada. Esto resultó ser un error de cálculo catastrófico. A principios de julio de 1944, los informes de campo desde Normandía pintaban un panorama sombrío. El 2 de julio, las quejas sobre la ineficacia del cañón de 75 milímetros contra la armadura alemana llegaron al general Dwight Eisenhower. Su respuesta, documentada en múltiples relatos históricos, capturó la frustración a nivel de comando. ¿Me estás diciendo que nuestro 76 no puede noquear a estos Panthers? Por Dios, pensé que iba a ser el arma maravilla de la guerra. Una junta convocada el 12 de julio de 1944 determinó oficialmente lo que las tripulaciones de tanques ya sabían por amarga experiencia. Las armas estadounidenses estándar no podían derrotar a los Panthers frontalmente. El general Omar Bradley inmediatamente ordenó que los Shermans de 76 milímetros fueran enviados urgentemente desde Gran Bretaña al frente. El 25 de julio de 1944, durante la Operación Cobra,
102 tanques M4A1 76 hicieron su debut en combate. Los informes iniciales de combate fueron sobrios. Aunque el 76 mm representaba una mejora sobre el 75 mm, todavía luchaba contra la armadura frontal del Panther a distancias de combate. Las tripulaciones del Sherman rápidamente aprendieron que necesitaban maniobrar para disparos de flanco o apuntar al mantelete del cañón del Panther a corta distancia. Ninguna opción era tácticamente deseable cuando se enfrentaba a un tanque que podía destruirlos desde 2,000 metros de distancia. Acto 4. La revolución del tungsteno. La solución estaba en la metalurgia y la física. Para julio de 1944, los ingenieros de artillería estadounidenses habían desarrollado el proyectil T4, posteriormente estandarizado como M93 HBAP. La munición perforante de alta velocidad representaba una desviación fundamental del diseño perforante convencional. El proyectil consistía en un núcleo de carburo de tungsteno, uno de los materiales más duros disponibles, rodeado por un cuerpo de aluminio liviano y un parabrisas balístico. Este diseño concentraba la energía cinética del proyectil en un penetrador más pequeño y denso mientras reducía el peso total. El resultado fue dramático. El proyectil M93 alcanzaba una velocidad de boca de 1,036 metros por segundo, comparado con 790 y 2 metros por segundo del proyectil M62 estándar. Este aumento de velocidad de 244 metros por segundo se traducía directamente en poder de penetración. A 1,000 yardas, aproximadamente 914 metros, el proyectil HBAP podía penetrar 160 milímetros de armadura a 10 grados de oblicuidad. Según datos oficiales de prueba del Departamento de Guerra, contra el mantelete del cañón del Panther, con su acero fundido curvo de 100 milímetros de grosor en las variantes tempranas AUSF, D y A, posteriormente aumentado a 120 milímetros en el AUSF, G. Esto significaba penetración confiable a distancias de hasta 1,000 metros en lugar de a quemarropa. El mantelete de repente se convirtió en un objetivo viable para las tripulaciones del Sherman, que previamente habían sido obligadas a intentar ataques desesperados de flanco o retirarse. Acto 5. El cuello de botella del tungsteno. Pero el desarrollo del HBAP representaba solo la mitad de la solución. La producción era otro asunto completamente diferente. El proyectil T4 dependía del carburo de tungsteno, un material estratégico importado principalmente de China que producía el 36% del suministro mundial de tungsteno antes de la guerra. El tungsteno era crítico para numerosas industrias de guerra, herramientas de máquinas, munición perforante para múltiples calibres, endurecimiento de placas de armadura y varios procesos industriales, todos compitiendo por suministros limitados. La demanda estadounidense de tungsteno solo para munición HBAP consumía cientos de toneladas métricas anualmente. Cada proyectil HBAP de 76 milímetros contenía aproximadamente 0,88 kilogramos de carburo de tungsteno, lo que significaba que un Sherman que portaba 6 proyectiles requería casi 5 kilogramos de este material escaso. China produjo aproximadamente 10,000 toneladas métricas de concentrados de tungsteno en 1944, pero esto tenía que servir a todas las necesidades aliadas en todas las aplicaciones.
Estados Unidos complementó las importaciones chinas con producción doméstica de depósitos limitados en Colorado, Nevada y California, pero la disponibilidad total permaneció restringida. La posición de tungsteno de Alemania era mucho peor, con las importaciones suecas disminuyendo bruscamente a medida que la guerra se volvía contra el Reich y la producción doméstica permaneciendo mínima. Para 1945, las fábricas alemanas acaparaban desesperadamente tungsteno para herramientas de máquinas necesarias para la producción de motores de aviones, mientras que las tripulaciones del Panther recibían solo munición estándar. Acto 6. La escasez crítica. El Departamento de Artillería de Estados Unidos había estado probando proyectiles HVAP desde la primavera de 1942, pero la producción a escala no comenzó hasta después de que los desembarcos de Normandía revelaran la magnitud del problema del Panther. En julio de 1944, la producción de proyectiles HVAP de 3 pulgadas para destructores de tanques alcanzó 1,000 proyectiles. Agosto vio 1,000 proyectiles HVAP de 76 milímetros producidos. Septiembre produjo otros 1,000 proyectiles de 76 milímetros. No fue hasta noviembre de 1944 que la producción mensual alcanzó 5,000 proyectiles para el 76 milímetros, aumentando a 7,000 proyectiles por mes en enero de 1945. Para marzo de 1945, aproximadamente 33,000 proyectiles de munición HVAP de 76 milímetros habían sido producidos, representando un esfuerzo industrial significativo, pero aún una fracción de lo que se necesitaba. Para febrero de 1945, el Sherman promedio de 76 milímetros en Europa había recibido un total de 5 proyectiles HVAP. 5 proyectiles para enfrentar a un enemigo que desplegaba Panthers como el tanque estándar en divisiones Panzer. Una compañía de Sherman con 17 tanques poseería 85 proyectiles HVAP en total, mientras enfrentaba unidades alemanas que podrían desplegar 30 o más Panthers. Acto 7. El bautismo de fuego en Harcourt. Los primeros proyectiles HVAP llegaron al teatro europeo en agosto de 1944, pero su llegada fue eclipsada por problemas tácticos más amplios. Los setos de Normandía habían forzado a la armadura estadounidense a combate de cuartos cercanos, donde los cañones alemanes superiores podían emboscar columnas de Sherman. Las tripulaciones de tanques enfrentaban a un enemigo que había aprendido a posicionar Panthers en posiciones de casco oculto, exponiendo solo la torreta fuertemente blindada mientras mantenía el casco más vulnerable escondido. La doctrina alemana enfatizaba la capacidad de primer disparo con Panthers, esperando en posiciones preparadas, permitiendo que las columnas de Sherman se acercaran antes de abrir fuego desde distancias donde el fuego de retorno estadounidense era ineficaz. El impacto psicológico en las tripulaciones de tanques estadounidenses fue severo. Las tripulaciones apodaron al Sherman el encendedor Ronson, afirmando que se encendía en llamas cada vez. Aunque el análisis de posguerra mostró que esta reputación era exagerada, la percepción moldeaba el comportamiento. Los comandantes de tanques que avistaban Panthers a menudo elegían solicitar artillería o apoyo aéreo en lugar de enfrentarse directamente, cediendo la iniciativa táctica a un enemigo que podía ser derrotado con la munición y tácticas correctas. La llegada de los proyectiles HVAP comenzó a cambiar este cálculo, pero lentamente,
obstaculizada por la escasez de munición y la falta de entrenamiento sobre sus capacidades y limitaciones. Acto 8. La batalla que lo cambió todo. La primera prueba de combate generalizada de la munición HBAP no llegó en los setos de Normandía, sino en el campo abierto de Lorena, donde las divisiones blindadas estadounidenses habían irrumpido en terreno que favorecía las tácticas defensivas alemanas. Septiembre de 1944 encontró al teniente general George Patton y su tercer ejército en lo profundo de Francia, corriendo hacia la frontera alemana con la logística estirada hasta el punto de ruptura. La cuarta división blindada, una de las formaciones blindadas estadounidenses más efectivas, había avanzado agresivamente, tomando una cabeza de puente sobre el río Mosela, cerca de Harrachurt. El alto mando alemán reconoció la amenaza. Si la armadura de Patton alcanzaba el Rin y cruzaba a Alemania propiamente dicha, el corazón industrial del Reich quedaría expuesto. El quinto ejército Panzer del general Hasso von Manteuffel recibió órdenes de contraatacar, destruir la cabeza de puente estadounidense y hacer retroceder el avance de Patton. La fuerza alemana reunida para este ataque incluía 2 brigadas Panzer recién formadas, la 111 y 113, equipadas principalmente con tanques Panther recién salidos de las fábricas alemanas. Sobre el papel, la ventaja alemana parecía abrumadora. Las 2 brigadas juntas desplegaban aproximadamente 150 tanques contra el comando de combate A de la cuarta división blindada, que poseía aproximadamente 50 tanques Sherman. Solo la 103 Brigada Panzer entró en batalla con aproximadamente 90 tanques y cañones de asalto en ambos batallones combinados, incluyendo 42 Panthers y 40 Panzerquartes. Los planificadores alemanes anticipaban una victoria rápida. La superioridad técnica del Panther debería compensar cualquier ventaja estadounidense en logística o apoyo aéreo. Estaban fundamentalmente equivocados. Acto 9, 19 de septiembre, la niebla de la guerra. La batalla de Harrachurt, librada durante 11 días del 18 al 29 de septiembre, se convertiría en el mayor enfrentamiento de tanques librado por las fuerzas estadounidenses hasta la batalla de las Ardenas. Más importante aún, demostraría que las tripulaciones de tanques estadounidenses, adecuadamente entrenadas y equipadas, podían derrotar a la armadura alemana técnicamente superior a través de tácticas superiores, coordinación de armas combinadas y uso juicioso de munición perforante de alta velocidad. La mañana del 19 de septiembre comenzó con una niebla espesa, cubriendo el terreno ondulado alrededor de Harrachurt. El reconocimiento alemán era limitado. Las brigadas Panzer, careciendo de unidades de exploración adecuadas, avanzaron a ciegas hacia terreno mantenido por fuerzas estadounidenses que conocían el terreno y habían establecido posiciones defensivas. Aproximadamente a las 8 a.m., elementos de la 103 Brigada Panzer penetraron los puestos avanzados estadounidenses al este y sur de Harrachurt. Los tanques alemanes, Panthers nuevos de fábrica con tripulaciones inexpertas, avanzaron en formación de columna, un error táctico que los tanquistas veteranos estadounidenses inmediatamente explotaron. La compañía C del capitán Kenneth R. Lamison del 37 grado Batallón de Tanques mantenía posiciones a lo largo de accesos clave a Harrachurt. Sus tripulaciones de Sherman habían sido informadas sobre los proyectiles HBAP en sus bastidores de municiones. 6 proyectiles por tanque. Úsenlos sabiamente, había enfatizado la sesión informativa, contra torretas o manteletes de Panther, a distancias donde la velocidad permanezca suficiente para la penetración.
La niebla que obstaculizaba el reconocimiento alemán ahora trabajaba a favor de los defensores estadounidenses. Una sección de Shermans del Amison ocupaba posiciones al sur del pueblo cuando el primer Panther se materializó desde la bruma, apenas a 75 metros de distancia. A esta distancia, la superior artillería de largo alcance del Panther no significaba nada. El artillero estadounidense disparó instantáneamente. El proyectil HVAP, viajando a más de 1,000 metros por segundo, golpeó el mantelete del cañón del Panther. El núcleo de carburo de tungsteno perforó el acero fundido curvo y detonó la munición almacenada directamente debajo de la recámara del cañón. El Panther explotó, su torreta elevándose ligeramente por la fuerza de la detonación secundaria. 2 Panthers más emergieron de la niebla en rápida sucesión. Ambos fueron destruidos en segundos, sus tripulaciones sin tiempo para devolver el fuego efectivamente en la visibilidad limitada. Los tanques alemanes restantes se alejaron. Las tripulaciones, conmocionadas por la repentina pérdida de 3 Panzers, ante lo que les habían dicho, eran tanques estadounidenses inferiores. Octotis, el colapso psicológico alemán. A lo largo de la mañana del 19 de septiembre, enfrentamientos similares estallaron en todo el sector de Harcourt. Los tanques estadounidenses, usando la niebla como ocultación, enfrentaron a Panthers a distancias donde los proyectiles HVAP eran más efectivos. El despliegue táctico alemán resultó desastroso. Avanzando en columnas sin reconocimiento adecuado, las tripulaciones del Panther repetidamente expusieron su armadura lateral más delgada al fuego de flanqueo estadounidense. Cerca del puesto de comando de Harcourt, un pelotón de destructores de tanques M18 Hellcat, también equipados con cañones de 76 milímetros y munición HVAP, enfrentó a la armadura alemana a corta distancia. Los destructores de tanques de movimiento rápido demostraron ser devastadoramente efectivos en el combate de corto alcance, envuelto en niebla. Para el mediodía, cuando la niebla se levantó, los observadores de artillería estadounidenses avanzados pudieron coordinar fuego con las compañías de tanques defensoras. Los cazabombarderos P-47 Thunderbolt del 405 grado grupo de cazas llegaron sobre ellos, buceando a través de huecos en las nubes para atacar la armadura alemana con cohetes y ametralladoras. La combinación de ventajas estadounidenses se volvió clara. Mientras que el Panther poseía armadura y potencia de fuego superiores como sistema de armas individual, las fuerzas estadounidenses empleaban tácticas de armas combinadas como doctrina estándar. Los tanques alemanes avanzaban sin apoyo de artillería adecuado, sin cobertura aérea, sin infantería para limpiar las posiciones defensivas estadounidenses. Las fuerzas estadounidenses coordinaban armadura con artillería, poder aéreo, infantería y destructores de tanques en un sistema integrado que abrumaba las ventajas técnicas alemanas. Cuando los Panthers encontraban estas defensas preparadas, eran destruidos poco a poco a pesar de sus capacidades superiores. Acto 11. La munición no lo es todo, pero importa. La munición HVAP no hizo que los tanques Sherman fueran iguales a los Panthers en especificaciones técnicas, pero la guerra no se conduce según especificaciones técnicas solamente. Los tanques son destruidos por tripulaciones que explotan vulnerabilidades bajo condiciones de combate. El mantelete del cañón del Panther, necesario para permitir que el cañón de 75 milímetros se elevara y girara, creaba un punto débil. La unión entre la torreta y el casco, la armadura lateral, la cubierta del motor, todos representaban objetivos que los Shermans equipados con HVAP
ahora podían enfrentar con éxito a distancias de combate que previamente habían sido suicidas. Más devastador para la moral alemana fue el impacto psicológico de descubrir que su armadura ya no era invulnerable. Las tripulaciones del Panther habían sido entrenadas para creer que sus tanques no podían ser penetrados frontalmente por fuego estadounidense. Los informes de inteligencia enfatizaban la potencia de fuego inadecuada del Sherman. Se les dijo a las tripulaciones que mientras mantuvieran el frente hacia el enemigo, estaban seguros. Los primeros comandantes del Panther, que vieron proyectiles del Sherman perforar sus manteletes y detonar la munición lista, aprendieron lo contrario. Los sobrevivientes de tales encuentros llevaron ese conocimiento de regreso a sus unidades, difundiendo la conciencia de que los tanques estadounidenses ahora poseían munición capaz de derrotar a los Panthers. Para la tarde del 19 de septiembre, los comandantes de tanques alemanes estaban reportando al cuartel general que los Shermans estadounidenses poseían munición nueva y más poderosa. Los informes eran confusos y contradictorios. Algunos afirmaban que los estadounidenses habían desplegado secretamente destructores de tanques con cañones de 90 milímetros. Otros sugerían que los británicos habían proporcionado tanques Firefly de 17 libras a las unidades estadounidenses. La verdad que la industria estadounidense había desarrollado munición especializada que negaba parcialmente la ventaja de armadura del Panther era más problemática para los planificadores alemanes que cualquiera de estas teorías. Significaba que la capacidad industrial estadounidense podía responder a problemas tácticos más rápido de lo que la industria alemana podía contrarrestarlos. Acto 12. El veredicto de Harcourt. Los combates continuaron hasta el 22 de septiembre, cuando los principales esfuerzos ofensivos alemanes finalmente se estancaron. Las fuerzas estadounidenses habían destruido o deshabilitado aproximadamente 86 tanques y cañones de asalto alemanes. Las pérdidas estadounidenses fueron de 25 tanques Sherman y 7 destructores de tanques. La proporción de bajas favoreció fuertemente a los estadounidenses, a pesar de su desventaja técnica en el rendimiento individual de los tanques. La batalla de Harcourt representó no solo una victoria táctica, sino un punto de inflexión psicológico. Las tripulaciones de tanques estadounidenses aprendieron que podían derrotar a los Panthers sin esperar destructores de tanques especializados o apoyo aéreo abrumador. Las tripulaciones alemanas perdieron la seguridad psicológica de creer en la invulnerabilidad frontal absoluta. La perspectiva alemana sobre Harcourt fue de confusión y amarga recriminación. La 103ª Brigada Panzer, que había entrado en batalla con aproximadamente 90 tanques y cañones de asalto, podía reunir menos de 20 vehículos operacionales para el 29 de septiembre. Los informes alemanes posteriores a la acción lucharon por explicar la derrota. La superioridad técnica del Panther era innegable sobre el papel. ¿Cómo habían sido derrotadas tan exhaustivamente tripulaciones inexpertas en tanques recién producidos? Las respuestas estaban parcialmente en el entrenamiento y la experiencia. Las tripulaciones de las brigadas Panzer tenían un entrenamiento mínimo, a menudo llegando al frente con solo semanas de instrucción. Las tripulaciones de tanques estadounidenses en la 4ª División Blindada eran veteranos que habían luchado a través de Francia, entendían la guerra de armas combinadas y habían aprendido a leer el terreno para obtener ventaja táctica. Pero el entrenamiento solo no explicaba completamente las pérdidas del Panther, particularmente las penetraciones que no deberían haber sido posibles con munición estadounidense estándar. Los oficiales de inteligencia alemanes examinando Panthers destruidos
encontraron agujeros de entrada más pequeños de lo esperado, sugiriendo un proyectil de subcalibre. El examen de proyectiles sin explotar recuperados cerca de tanques deshabilitados reveló la verdad. Los estadounidenses habían desplegado munición de núcleo de tungsteno. Acto 3. Las implicaciones estratégicas. Este descubrimiento tuvo profundas implicaciones estratégicas. Alemania misma había desarrollado munición similar, el Panzergranate 40, que usaba núcleos de tungsteno para mejorar la penetración. Pero los suministros de tungsteno alemanes eran críticamente limitados a finales de 1944, con la producción enfocada en herramientas de máquinas en lugar de munición. Si los estadounidenses podían desplegar munición de núcleo de tungsteno en cantidades suficientes para distribuir a unidades de tanques de primera línea, demostraba capacidad industrial y acceso a recursos que Alemania no podía igualar. No solo los tanques estadounidenses eran más numerosos y mejor apoyados logísticamente, sino que ahora estaban equipados con munición que negaba parcialmente las ventajas técnicas cuidadosamente diseñadas de Alemania en protección de armadura. El impacto de la munición HVAP se extendió más allá de los resultados tácticos inmediatos en Arracourt. A medida que se difundió la palabra a través de las unidades blindadas estadounidenses de que la nueva munición podía derrotar a los Panthers bajo circunstancias favorables, las tripulaciones de tanques se volvieron más dispuestas a enfrentar a la armadura alemana directamente. La parálisis psicológica que había afectado a algunas unidades durante los difíciles combates de Normandía comenzó a disiparse. Las tripulaciones todavía respetaban las capacidades del Panther, pero ya no se sentían impotentes contra él. Este cambio en la moral demostró ser crucial para operaciones posteriores. Una tripulación que cree que puede luchar se enfrentará agresivamente, buscando posiciones ventajosas y tomando riesgos calculados. Una tripulación que cree que está superada dudará, cediendo la iniciativa al enemigo. La munición HVAP, aunque en suministro críticamente escaso, proporcionó a los tanquistas estadounidenses un arma que les permitía luchar contra los Panthers en términos más iguales. Incluso las tripulaciones que nunca habían disparado un proyectil HVAP se beneficiaron psicológicamente al saber que la munición existía y podría estar disponible cuando más se necesitaba.